Hola, hola, soy Valen y bienvenidas al día 16 de 18 en el que estamos leyendo la carta de Segunda de Corintios. En el capítulo que tenemos que leer el día de hoy vamos a ver cómo es que Pablo no se jacta de sus logros, sino que de hecho nos va a hablar más acerca de sus dificultades y de sus sufrimientos. En el pasaje del día de hoy vamos a ver lo que es realmente seguir a Cristo y que no necesariamente se va a ver glorioso desde afuera. Así que sin nada más que decirles, abramos nuestra Biblia y veamos qué es lo que Dios tiene para mostrarnos el día de hoy. Empezamos leyendo los primeros 6 versículos. Ojalá que me soportaran un poco de insensatez y en verdad me soportan, porque celoso estoy de ustedes con celo de Dios, pues los desposé a un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. Pero temo que si como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Porque si alguien viene y predica a otro Jesús a quien no hemos predicado o reciben un espíritu diferente que no han recibido o aceptan un evangelio distinto que no han aceptado, bien lo toleran. Pues yo no me considero inferior en nada a los más eminentes apóstoles, pero aunque yo sea torpe en el hablar, no lo soy en el conocimiento. De hecho, por todos los medios se lo he demostrado en todas las cosas. Pablo empieza diciendo que sentía un celo de Dios por los corintios. Y es que Pablo aquí menciona que él había desposado a los corintios a Cristo y que ahora tenía miedo de que, así como la serpiente había logrado desviar a Eva en el Edén, los corintios también sean desviados. Y es que el problema no era chiquito. Los corintios estaban escuchando a predicadores predicar de otro Cristo, de otro espíritu, de otro evangelio, y lo estaban tolerando. Muchas veces el peligro no se encuentra fuera de nuestro círculo o fuera de la iglesia. El evangelio distorsionado es un peligro dentro de las iglesias. Y tenemos que recordar que el ministerio verdadero nos va a llevar a amar siempre más a Cristo, más a su palabra, más a Dios. Y eso nos regresa a que tenemos que nosotros siempre estar verificando las cosas con la palabra de Cristo. Siempre tenemos que hacer que todo al final se trate de Él y no de nosotros. Del versículo 7 al 15 podemos ver que a Pablo lo criticaban por no cobrar por predicar, como si esto lo hiciera menos digno. Pero aquí Pablo les menciona que él no cobra por predicar por amor. Y esto no es la primera vez que Pablo lo está mencionando. Pablo ya nos lo ha mencionado varias veces en todas sus cartas, que él no quería ser ninguna piedra de tropiezo para nadie. Él no quería que su ministerio fuera de piedra de tropiezo para nadie. Y es por eso que él se abstenía de andar pidiendo sustento. Y mientras Pablo hacía todo esto para no ser una carga para los corintios, existían fariseos, maestros y predicadores que se hacían pasar como seguidores de Cristo, que vivían de la iglesia y que manipulaban el mensaje. Pero podemos leer desde el versículo 13 cómo es que Pablo se refiere a ellos. Y les dice, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como el ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y de verdad que la actitud que Pablo toma aquí es de admirar. Es como si él cada cierto tiempo se enfrentara a los cuestionamientos constantes de los corintios, pero él en vez de reaccionar mal, en vez de simplemente abandonarlos y seguir predicando por otro lado, él se acerca de una manera en la que les estaba mostrando el amor de Cristo. La verdadera grandeza del reino de Dios no se mide en cuánto te sirven, sino en cuánto estás sirviendo tú. Leemos del versículo 22 al 29. ¿Son ellos hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio, yo más. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, con frecuencia en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Y esto se alinea demasiado con la serie de prédicas que he venido recibiendo en mi iglesia local, pero es que Pablo aquí nos está mencionando todo lo que ha tenido que pasar por el Evangelio, pero eso no significaba nada. Su gozo estaba intacto y de hecho la carga que él tenía en su corazón era la vida de las personas. Si nos ponemos a analizar por todo lo que ha tenido que pasar Pablo, y aquí lo detalla muy bien de hecho, pero si nos ponemos a analizar cosa por cosa, no podríamos entender
cómo es que él hace las cosas que él hace, cómo es que él seguía en la cárcel y seguía orando y seguía alabando, cómo es que él seguía en la cárcel y seguía predicando el evangelio, incluso en la cárcel, que son en sus momentos más, digamos, más difíciles. Dios lo utilizó para que de ese momento difícil salgan muchas de sus cartas que hoy en día tenemos con nosotros. Entonces, creo que aquí, más allá de que Pablo está siendo irónico y está jactándose frente a los corintios, no de sus cosas buenas, sino de sus sufrimientos, para nosotros es un gran testimonio del gozo que nosotros tenemos que tener en Cristo, y que el gozo que, de hecho, ni siquiera es una obligación nuestra, sino que Dios nos da ese gozo. Y para poder tener ese gozo tenemos que estar en una conexión tan profunda con el Padre para poder disfrutarlo, porque recordemos que este gozo no es de este mundo, sino que solamente proviene de Dios. Es solamente gracias a su Espíritu Santo que nosotros podemos disfrutar esta paz, este gozo que solamente Él nos puede dar. Terminamos leyendo el versículo 30 al 33. Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. El Dios y Padre del Señor Jesús, el cual es bendito para siempre, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador bajo el rey Aretas vigilaba la ciudad de los damasenos con el fin de prenderme, pero me bajaron en un ceso por una ventana en la muralla y así escapé de sus manos. Pablo termina contándonos que tuvo que escaparse de Damasco colgado en una canasta. Nada impresionante, nada digno de aplaudir, nada de que jactarse, pero es ahí en donde se ve la gracia de Dios. Y es que la verdadera fuerza del cristiano está en reconocer sus debilidades, porque es ahí en donde el poder de Dios se va a mostrar. Es ahí en donde Dios va a salir glorificado. Y qué mejor privilegio que poder ser parte de eso. En el capítulo de hoy, Pablo nos muestra cuál es la verdadera marca de un siervo de Cristo. No necesitamos preocuparnos por impresionar a los demás, sino que tenemos que enfocarnos en ser fieles a Jesús, fieles en medio del sufrimiento. Tenemos que amar a la iglesia incondicionalmente. ¿Qué es lo que más nos está preocupando? ¿El cómo nos ven, o está preocupándonos el ser fieles a quien me llamó sin importar que eso me traiga reconocimiento? Déjame en comentarios qué es lo que Dios te ha hablado a tu corazón el día de hoy, y nosotros nos vemos el día de mañana para seguir avanzando ya en el penúltimo capítulo de Segunda de Corintios. Les mando muchas bendiciones y un gran abrazo. Chao, chao.